Ahora vamos a hablar de la documento de identificación. Primero voy a hablar un poquito en general de la parte más, general, teórica de las DEIs y luego ya os enseñaré el aspecto más práctico, ¿vale? Como decíamos, los documentos de identificación, cada vez que se haga un movimiento tiene que haber un documento de identificación, ¿vale? Y se tiene que hacer a través de un procedimiento también electrónico. Hablamos siempre de documentos de identificación cuando es un traslado sujeto a notificación previa. Esa tramitación electrónica, ¿por qué se hace? Porque el sistema validará la información, lo remitirá a las comunidades autónomas de origen y destino, así como a la instalación de destino, cuando hablamos del DI fase 1, el DI parte A, y además a mí me devolverá luego un DI en PDF con un CSV, con un código seguro de verificación. Y esto es muy importante porque este documento con CSV es el que tiene que llevar el transportista, ya sea en papel o en digital, en formato digital, a efectos de inspecciones y controles. Le puede parar durante el trayecto cualquier guardia civil, Mossos de Escuadra, cualquier fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, cualquier organismo de inspección, y el transportista debe de tener ese documento, debe acompañar ese documento de identificación al residuo en todo momento, en el movimiento, y esos cuerpos de inspección pueden comprobar que efectivamente ese documento es veraz, se ha hecho a través de la tramitación electrónica y tiene ese CSV, ¿no? Y comprobar que ese CSV es correcto. Bueno, para mandar esos CSVs se utiliza una aplicación distinta a la sede electrónica para permitir mayor agilidad, que es esto que llamamos nosotros web externa y que es esta dirección y que aparece también, por supuesto, en la web del Ministerio, el enlace. Pues muy bien, la primera vez que entremos en la web externa hay que registrarse con NIF y nombre y apellidos, y en ese registro tenemos que asociarnos la instalación con la que nosotros vamos a trabajar. Y esto es muy importante. Luego Maite además lo recalcará más. Pero si nosotros actuamos como operador del traslado, nosotros únicamente tenemos que asociarnos la inscripción de operador del traslado, evidentemente, y la del origen del traslado. Es decir, en el ejemplo que ahora os pondré, si yo soy un pequeño productor de residuos, yo me asocio a mi inscripción de pequeño productor de residuos, porque soy el operador y en este caso soy el origen del traslado. Si, por ejemplo, yo soy un agente, un negociante, y voy a actuar como operador del traslado porque me han autorizado para ello, yo me inscribo, asocio mi inscripción de agente o negociante y la del productor origen de ese traslado, el que me ha autorizado, pero solamente esa. No hay que inscribirse, no hay que asociarse más inscripciones, ni la del transportista ni la del destino, ¿vale? Solamente la de los orígenes. Lo decimos porque si os asociáis otras inscripciones que no os corresponden, salta una alerta al Ministerio de Comunidades Autónomas y procedemos a, en su caso, a revisarlo y a eliminaros inscripciones o incluso a eliminaros el propio usuario de la aplicación, ¿vale? Estos son unos controles que hacemos, ¿vale? Por lo cual, pues, lo queremos dejar claramente remarcado. Si sois operadores de traslado, solamente esa inscripción de operador y, en su caso, la de origen. Si sois vosotros los que tenéis que hacer los DIs parte B, los DIs fase 1 más 2, es decir, trabajáis en una instalación de tratamiento de residuos y estáis aceptando, rechazando los residuos que os llegan, ¿vale? Entonces a ellos asociáis solamente la inscripción de vuestra instalación, ¿vale? En ese supuesto. Bueno, indicado esto, la web externa, ahora lo veremos, permite mandar los documentos de identificación mediante formulario, mediante carga de XML o mediante web service, ¿vale? Para hacer el web service hay que presentar unas credenciales previas, bueno, hay que hacer un procedimiento en preproducción inicialmente, pero bueno, en los manuales de usuario viene toda esa documentación. Y ahora sí que vamos a explicar un ejemplo práctico de cómo mandar un documento de identificación. Aquí en la presentación, como veis, tenemos un productor de residuos, pequeño productor de residuos peligrosos, ¿vale? Identificado con su CIF y con su NIMA, ¿vale? Este productor ya presentó una notificación previa, similar a lo que hemos enseñado antes, y esta notificación previa tiene esta referencia de aquí, ¿vale? Que tiene un periodo X de tiempo, ¿vale? Esta notificación previa lo que le permite es trasladar residuos de baterías con el código LER 160601 y lo permite trasladar esos residuos de baterías a esta instalación de tratamiento de residuos peligrosos, identificada con su tipo de inscripción G01 y que es, pues, Serveis Integrals de Residuos de Cataluña con el NIMA 17.059.311, ¿vale? Muy bien, sabe que va a llegar un camión, un transportista, para recogerle unos residuos, porque ya lleva un tiempo almacenándolos, y tiene, antes de que llegue, que hacer ese documento de identificación.
y sabe que ese transportista, esto también es importante, es un transportista evidentemente de residuos peligrosos, está inscrito como tal, es su CIF, ¿vale? Y su razón social, fijen también con COMPSA y con su NIMA que es 3600000049, ¿vale? Bueno, pues vamos a mandar ese DI parte A, vamos a generar ese DI parte A que tenemos que darle al transportista, ¿vale? Entonces, yo me voy, ahora lo vais a ver, a la web externa, ¿vale? Yo entro con mi usuario y yo ya estoy dentro de la web externa, ¿vale? He entrado con mi usuario, aquí estoy, pruebas día certificado, ¿vale? Y vamos a hacer ese DI. Importante, lo que hablábamos antes de asociar inscripciones, se hace aquí desde administrar perfil, ¿vale? Si le damos aquí a administrar perfil y luego, pues aquí en nuevas inscripciones rellenamos el CIF, incluso el NIMA de esa inscripción, le damos a buscar, el RPGR se nos carga el resto de datos y lo asociamos. Pero aquí nos vamos a, en este caso, a generar un DEI. Entonces tenemos que darle a traslados y a grabación del DEI. Le damos a la grabación del DEI, ¿vale? Se nos carga y lo primero que tenemos que decir, lo que primero que tenemos que hacer es decir qué tipo de DEI va a ser. En este caso es un DEI fase 1, ¿vale? Es un DEI fase 1 porque yo soy el operador del traslado y va a ser ese DEI que le toca dar al transportista. Vale, lo dejamos así marcado. Luego tenemos que indicar la notificación previa, la referencia de esa notificación previa. Y es la que nos he enseñado antes en ese formulario que nos da en la sede electrónica. Mira, lo pongo aquí y es lo que os he enseñado antes, pues sería este que aparece aquí, ¿vale? Referencia de la notificación previa. Bueno, pues si yo selecciono esa referencia de la notificación previa y la pongo aquí, la marco y al marcar fuera de ese campo, como vais a poder ver, le da un tiki verde, significa que esa notificación previa, esa referencia existe en el sistema y ya nos ha cargado muchísimos datos. Realmente a la hora de hacer un DI fase A es muy sencillo porque solamente hay que rellenar muy poquitos datos, concretamente la cantidad de residuos que vamos a mover en ese preciso momento, en ese preciso traslado y el transportista. Porque como veis, el operador del traslado ya está toda la información cargada. Como veis, el campo está en gris. El origen también está cargado. El destino también está cargado, ¿vale? Importante lo de la dirección del mail del destino, por eso tiene que ponerse bien en la notificación previa. El residuo, el tipo de residuo ya está cargada, el leer y la descripción y la operación de tratamiento y las características de peligrosidad, ¿vale? Y lo único que no está cargado es evidentemente el transportista, ¿vale? Y la cantidad que vamos a trasladar en ese momento y la fecha que se va a hacer ese traslado concreto. Es lo que vamos ahora a enseñaros, ¿vale? Bueno, pues la fecha, se pone en primer lugar la fecha inicio de ese traslado. Bueno, pues la fecha inicio de ese traslado vamos a indicar que se va a mover el lunes que viene, el 4 de abril del 2022. Se puede hacer una NT, un DI, perdón, con toda la antelación que queramos, ¿vale? Y luego se puede subsanar, luego os diré, se puede subsanar bajo unos supuestos, siempre durante 30 días desde que tú has generado ese DI y subsanarlo siempre y cuando no se haya cumplido la fecha del traslado, ¿vale? Es decir, no puedes subsanar un DI cuando ya ha pasado la fecha en la que se decía que se hacía el traslado. Bueno, ponemos la fecha inicio del traslado y la fecha fin del traslado, ¿vale? Es la fecha en donde va a terminar el traslado, no son las fechas de la notificación previa, ¿eh? Es distinto. En este caso, pues yo sé que me viene a recoger el transportista el 4 de abril y, oye, que el mismo 4 de abril llega a Girona a entregar los residuos, ¿vale? Bueno, pues se pone ese 4 de abril. Regional, en este caso, no sería necesario marcarlo porque es un traslado entre comunidades autónomas, no es dentro de la misma comunidad autónoma. Esto, como digo, no hay que rellenarlo porque ya está cumplimentado de la notificación previa. Y lo único, habría que indicar la cantidad que vamos a trasladar en este caso. Bueno, pues en este supuesto vamos a trasladar, vamos a poner 120 kilos, ¿vale? 120 kilos. Lo mismo que os decía antes, los puntos se utilizan solo para separar decimales, no miles. Bueno, pues ya se pone esos 120 kilos y ahora tenemos que indicar el transportista. ¿Cuál va a ser nuestro transportista? Como veíamos en el ejemplo, nuestro transportista pues tiene un NIMA y número de inscripción. En este caso, yo voy a poner el CIF que tiene, que es este de aquí, ya me lo carga de otras veces, ¿vale? Y yo recupero los datos del RPGR. Aquí me aparece,
está inscrito efectivamente con este NIMA y es un transportista porque tiene su T01, transportista de residuos peligrosos. Bueno, pues yo lo marco, me carga toda la información y lo único que nos falta es decir qué medio de transporte es, ¿vale? Que en este caso es un medio de transporte terrestre. Muy bien, pues ya tengo todos los datos y yo lo que hago ahora es enviar la información. Le doy a enviar. Está haciendo el sistema las validaciones y me dice que el DI se ha generado correctamente. De hecho, me da una referencia de ese DI, un DCS. La referencia siempre empieza por DCS, ¿vale? Que es esta de aquí. Yo le voy a cerrar y fijaos, aquí en resultados me ha aparecido esos dos documentos, ¿vale? El DI en PDF con su CSV y también el DI en formato E3L, en un XML en 3L. ¿Por qué puede ser interesante este XML en E3L? Bueno, porque si lo habéis estimado con la instalación de destino, le podéis mandar ese archivo XML, porque normalmente lo que hacen las instalaciones de destino, ellos tienen sistemas, a veces ellos, normalmente la aceptación o rechazo de los residuos mediante, cumplimentando el DI, lo hacen mediante servicios web, por ejemplo, ¿no? O generando XML que cargan, ¿no? Entonces, bueno, les puede ser práctico, porque tarda mucho menos, el que les mandéis ese XML porque ellos lo cumplimentan con la parte que les toca y lo cargan posteriormente, ¿vale? Pero eso como veáis. Lo que sí es importante es que este documento de aquí, que lo voy a descargar, se lo deis al transportista. Este es el documento, el DI que le tenéis que dar al transportista, ¿vale? Que viene la información que hemos visto ahora, ¿vale? La NT a la que corresponde, ¿vale? La referencia de ese DI, cada DI, es decir, si para esa notificación previa al final hacemos 200 movimientos, cada movimiento va a tener su referencia de DI, va a tener una referencia distinta, ¿vale? Pues el origen, el operador, el destino, bueno, lo que veíamos antes, la cantidad a trasladar, etcétera. Y el transportista. Esto evidentemente debe ser información veraz porque si en una inspección se comprueba que algo no concuerda con lo que se ha hecho en el DI, es susceptible de infracción administrativa, ¿no? O incluso penal en su caso. Y importante también, claro, es importante que ese DI incorpora esto, este código seguro de verificación, con este código que aparece aquí, ¿vale? Este código que aparece aquí y que es comprobable en una dirección del ministerio. De hecho, estos códigos son los que utilizan luego los organismos de inspección para comprobar que efectivamente ese DI es veraz. Lo pueden comprobar aquí y comprueban que es veraz y incluso pueden descargar el mismo documento, ¿vale? Bueno, esta sería el DI parte A. Me vuelvo ahora a la... bueno, antes de volver a la presentación, indicar también otra cosa. Y es que en el propio, ya lo hemos mandado, pero en el propio web externa, si nos vamos a traslado y a búsqueda de DIs, aquí aparecen todos los documentos de identificación que hemos generado como usuario. Por ejemplo, si yo digo cuántos DIs he generado hoy, los podría buscar. He generado 2, mira, este es el último que he generado ahora, ¿vale? Y puedo volver a descargármelo en PDF o en XML, ¿vale? Incluso podría subsanar, ¿vale? O incluso anular. Si por lo que sea, al final no, ese día 4 que he puesto no viene, bueno, yo podría anular el DI, ¿vale? Parte A. Bueno, debería, de hecho, anular el DI, ¿vale? Si por lo que sea, antes de que sea ese día 4 de abril, me avisa el transportista, oye, que no puedo venir el 4, que voy el 5, yo subsano el DI y pongo la fecha del 5. Eso es importante, solo se puede subsanar una vez, ¿vale? Bien, también indicaros que en ayuda tenéis muchos manuales de usuario y esquemas E3L y aquí, por ejemplo, aparecen los documentos de validación que luego más tarde os va a comentar Maite. Vuelvo a la presentación, ¿vale? Para comentaros lo siguiente. Esto es un poco lo que ya os he comentado, ¿vale? Y es comentaros lo siguiente. Ese residuo ya le he dado el DI parte A, se lo da al transportista y el transportista, como vemos en esta imagen, llega a la instalación de destino, ¿vale? Muy bien, ¿qué tiene que hacer la instalación de destino? Pues la instalación de destino, lo que dice el Real Decreto es que una vez recibido el residuo, en el plazo de 30 días tiene que hacer el DI parte B, tiene que completar ese DI, ¿vale? Y la cumplimentación de ese DI lo tiene que hacer también a través de la plataforma que hemos enseñado ahora. Él, evidentemente, tendrá que entrar en la plataforma con su usuario específico de instalación de gestor de residuos. ¿Y cómo lo hará? Pues muy sencillo. Vuelve a entrar en el apartado de grabar DIs, ¿vale? Y en este caso pone fase 1+2, ¿vale? Pone la fase 1+2. Y luego
tendrá que poner la referencia de ese DI. Eso que empieza por DCS, ¿vale? Que nos aparecía en el documento, tendrá que poner esa referencia en el campo de documento de identificación. Al poner esa referencia se le cargarán todos los datos del DI parte A. Origen, destino, residuo, transportista, fecha del traslado, ¿vale? Y él solamente tiene que rellenar un pequeño apartado, que es este que pone aquí, información, recepción, DI fase 2, datos a complementar por el destinatario. ¿Qué tiene que rellenar aquí? Pues, en primer lugar, la fecha de entrega, cuando le llegó el residuo, luego la fecha de aceptación, ¿vale? No tiene por qué ser la misma, tú a lo mejor recibes el residuo como gestor, como instalación, el día 5 de abril, pero tienes que hacer una comprobación o lo que sea y a lo mejor no lo aceptas hasta el 8 de abril, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué acción vas a hacer? Si lo aceptas o lo rechazas. En el caso de rechazo, además, se indican una serie de actuaciones, que puede ser retorno al origen, oiga, te lo devuelvo, o reenvío a otra instalación distinta, ¿vale? Y en el caso de reenvío, ahora comentaremos una cosa con respecto a una nueva notificación que se tendría que hacer. Bueno, permite también poner incidencias. En algún caso, pues oye, no, el DI parte A ha puesto esta cantidad, pero no concuerda del todo con la que yo he pesado, ¿no? Porque al final tú tienes que poner los kilos netos recibidos, ¿vale? Y bueno, pues esa sería la información a cumplimentar. De nuevo, se daría a enviar, como hemos hecho con el DI parte A, y de nuevo el sistema nos reenviaría, nos devolvería un DI fase B ya completo en PDF y en XML. Y ese PDF, ese DI completo en PDF, tiene también un código seguro de verificación distinto al DI parte A, ¿vale? Es decir, aunque sea el mismo DI, como son dos fases diferentes, o sea, complementado información diferente, tiene un CSV distinto. Ese DI parte B es el que os comentaba antes Maite. Ese DI parte B es la prueba documental acreditativa de que ese residuo se ha tratado correctamente, en el caso de que se haya aceptado, evidentemente. Ese DI parte B, vosotros como gestores de residuos, tenéis que remitírselo al operador del traslado, ¿vale? Tal y como establece la normativa, y el operador de traslado, si no es el mismo que el origen del traslado, él tiene la obligación de remitírselo al origen, al productor. Es decir, si por ejemplo el operador es un agente o negociante, el gestor de residuos se lo tiene que reenviar a ese agente o negociante, pero el agente o negociante tiene la obligación a su vez de enviárselo al productor del residuo. ESIR no envía ese DI parte B al productor, al origen del residuo, ¿vale? Porque nunca se estableció en el procedimiento electrónico como tal y además porque ni siquiera lo recoge el Real Decreto 553. El Real Decreto claramente dice, textualmente dice, que será el gestor del destino el que remitirá el DI completo al operador del traslado y en su caso al productor del residuo, ¿vale? Y evidentemente esos DIs partes B de aceptación tiene que constar en los archivos cronológicos tanto del gestor de tratamiento como del productor del residuo. Último aspecto importante. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nosotros rechazamos el residuo y decidimos reenviarlo a una instalación distinta? Bueno, pues en ese caso, si lo reenviamos a una instalación distinta, imaginemos que el primer traslado, el traslado 1, fue desde este origen a este de aquí, al CA2. Pero esta instalación CA2 lo rechaza. Dice que no lo acepta porque no cumple con el contrato y que, bueno, decidís reenviarlo a una nueva instalación que sí puede tratarlo adecuadamente, que es CA3. Ese nuevo movimiento sería un nuevo traslado, un traslado 2. Y ese nuevo movimiento implicaría una nueva notificación previa. En esa nueva notificación previa, como habréis visto cuando hemos hablado de notificaciones previas, hay un campo que pone DI rechazo. Ahí habría que poner la referencia del documento de identificación, ese DCS, por el cual me ha rechazado a mí el gestor inicial, ¿vale? Habría que indicarlo ahí. ¿Por qué? Porque es necesario para tener la trazabilidad completa del traslado de ese residuo. Vale. Para que así las comunidades autónomas competentes sepan que, oiga, este residuo que rechazó esa instalación inicial, ¿qué ha pasado con él? Ha dicho que lo ha reenviado otro, que lo va a reenviar. ¿Y dónde se ha reenviado? Entonces, poder hacer el seguimiento. Por otro lado, si nosotros, instalación de destino, lo que decidimos es rechazarlo y que se devuelva al origen, hacemos ese rechazo, devolución al origen, y el origen tiene la obligación de volver a meterse en la plataforma y hacer la parte C, ¿vale? Que llamamos de ese DI. Sería un poco similar a lo de la aceptación rechazo. Volvería a dar a grabar DI, pondría referencia de ese DI y aparecería, ya se cargarían todos los datos, incluidos los de rechazo del gestor, y le aparecía un nuevo campo en donde tendría que indicar pues que se le ha devuelto el residuo que él mandó
qué cantidad se le ha devuelto y la fecha de devolución, ¿no? La fecha en la que de nuevo ha llegado a él ese residuo, para tener la trazabilidad completa de un traslado en el cual se canceló, se rechazó por parte de la instalación de destino y se decidió devolver al origen. Último, y ya, bueno, cerrando el tema de caso práctico del DI, que aquí acabaría, ¿no? Un poco el tema práctico de cómo mandar un DI. Por último, hablar un poco de SIR muy rápidamente. SIR evidentemente es una plataforma. Al principio somos conscientes que supuso pues, muchos cambios para todos, administraciones, gestores, etcétera, que a día de hoy está funcionando razonablemente bien. Estamos hablando de que diariamente recibimos más de 3.000 notificaciones previas y más de 10.000 documentos de identificación. Es decir, que es una cantidad bastante importante. Y, por supuesto, siempre susceptible de mejora. Vamos a incorporar nuevas mejoras, también la funcionalidad. Ya incorpora los LERRAE, va a incorporar los nuevos LERRAE asociados a que ha modificado ahora el Real Decreto de Garantías, incorpora los LER de vehículos sancionados su vida útil, va a incorporar nuevas mejoras, como por ejemplo que en la búsqueda de DI que yo he mandado me aparezca un Excel donde pueda bajarme toda la relación, es decir, que día a día vamos trabajando en mejorar la herramienta, no es algo estático, pero que evidentemente, bueno, no podemos hacerlo de un día para otro, ¿vale? Tenemos muchas más cosas que hacer y, bueno, hay unas prioridades, pero que somos conscientes de que mejoraremos la herramienta para que vaya funcionando mejor. Y, por último, canales de consulta, que esto ya ha comentado mi compañera Maite. 3 canales de consulta en función del tipo de duda. Si tenemos problemas en la sede electrónica, oye, no me funciona el certificado, o no me reconoce el apoderamiento, etcétera, cosas así, sede electrónica. Tiene un call center o tiene este buzón de correo. Si son consultas más específicas sobre la normativa, bueno, si son consultas más específicas sobre el procedimiento electrónico de mandar la ANT o el DI, mail de soporte SIR, ¿vale? Y si son consultas más específicas sobre la interpretación de la normativa, estos dos buzones de correo, buzón-rpgr@miteco o buzón-medio-sgr@miteco, y también hay un documento de preguntas frecuentes que tenemos en esta dirección de correo y que resolverá muchas dudas. Hasta que mi presentación, perdonad porque me he extendido muchísimo, pero entiendo que era importante enseñar todo esto y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.